que es nuestra sesión. Recuerden que estas se graban para que las consulten después en la plataforma. El día de hoy nos toca hablar de la clasificación jerárquica en cuanto a lo que es el pensamiento analítico. Podríamos decir que a partir del ordenamiento en adelante, como les comentaba, el proceso se vuelve un poquito más complejo, se vuelve un poquito más personal, ¿no? Y de igual manera comienza a tomarle a la persona un poquito más de tiempo su desarrollo. Pues a modo de recordatorio, recordemos que el proceso del pensamiento analítico tiene a la observación. La observación no es solo exclusiva de lo que es la vista, sino que utilizamos todos nuestros sentidos. Tenemos lo que es la comparación, la relación, la clasificación simple, el ordenamiento y bueno, posteriormente a esto llegamos a la clasificación jerárquica. Recordemos que el ordenamiento o el orden del pensamiento sí nos sirve para lo que es asumir, ¿no?, cuestiones o actitud de cuestionamiento. En este proceso, en este punto del proceso, nosotros vamos a comenzar a hacernos un criterio de lo que estamos analizando, para que nosotros busquemos, pues, cuál es la verdad, ¿no? Tomemos decisiones certeras, empecemos a generar lo que son conceptos, puntos de vista, comencemos a buscar la resolución de problemas, etcétera. Lo que nosotros buscamos aquí es ordenar las ideas, la información, comenzando a hacer lo que son cuestionamientos y comenzamos a desarrollar algunos puntos de la metodología de la investigación, como lo es el tema, el problema, hipótesis, trasfondo, argumento, y comenzamos a buscar ejemplos y contraejemplos de lo que estamos analizando. A partir de aquí, lo que buscamos hacer es que la información comience a tener una lógica, comience a tener sentido, comencemos a relacionarlo de forma ya más directa con situaciones reales, situaciones que no solo me hayan ocurrido a mí, sino que sepamos que existen. Bien. La clasificación jerárquica es muy similar a la clasificación simple, ¿no? Es como redundar un poquito en un paso del proceso que ya habíamos nosotros hecho, pero sin embargo, en este punto, una vez que nosotros ya tenemos desarrollado el ordenamiento, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar a darle un nuevo sentido a esa información. Lo que nosotros vamos a hacer es una nueva clasificación, sí, pero en este caso, esta clasificación le empezamos a dar nombre, empezamos a desarrollarla mediante un diagrama, un esquema, ¿sí? Este esquema, esta estructura se le conoce como de árbol, ¿sí? Y va por niveles y ramas. Ustedes, digamos, pueden visualizar esta estructura, o la conocen mejor o la han visto en lo que son, por ejemplo, los organigramas, ¿no? En las empresas, ¿sí? En donde nosotros vemos, por ejemplo, dirección general y cómo se van desarrollando los puestos. Precisamente esa es una clasificación jerárquica. Esa es la estructura de árbol a la que uno se refiere, digamos, es como un árbol de cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros es lo que estamos definiendo o lo que estamos haciendo es identificar las características esenciales de la información que nosotros estamos analizando, definimos, ordenamos la información, le damos ya un nombre a cada clasificación y cada clasificación se le conoce como una variable. Cada clase, a cada nivel, son diferentes variables que a su vez van desarrollando nuevas variables, ¿no? Es una forma de organizar, ¿no?, la información, hacerla un poquito más comprensiva. Es como una especie de abstracción de todo lo que analizamos y nosotros lo vamos organizando en lo que vienen siendo pequeños bloques resumidos, ¿sí?, o con conceptos para que nosotros podamos entender de mejor manera todo esto que estamos analizando. ¿Sí? Aquí nosotros podemos darnos cuenta, ¿no?, cómo están los niveles y a las líneas se les conoce como ramas, ¿no? Cada nivel se ubica en una clase diferente o es una variable diferente, ¿sí? Y a su vez,
cada nivel tiene sus subniveles que van dándole forma a clases diferentes. Cada rama, sí, pues lo que va haciendo es que le va dando distribución a cada nivel y va relacionando, ¿no? Se les conoce también como nodos a estas líneas, a estas ramas, se conoce también como nodos, y lo que van haciendo es que van relacionando a cada clase con, digamos, cada variable que se va detectando de cada una. Vamos nosotros haciendo subclases, subniveles, ¿sí? Y a cada uno de estos niveles, digamos, al nivel 1 se le conoce como raíz o raíz padre, ¿de acuerdo? A cada subnivel, ¿sí? Se le va a conocer como también hijos, ¿no? Son los hijos o niveles padres inferiores, ¿de acuerdo? Y a todos los niveles o subniveles de más abajo se le conoce también como hijos. ¿Sí? Vamos, aquí tenemos otro ejemplo de cómo son los diagramas jerárquicos, ¿sí? Y cada segmento del diagrama pues, está dispuesto como si fueran ramificaciones de árbol, ¿sí? Están entrelazados por las ramas o nodos, ¿sí? Cada nodo pues tiene un campo, un nivel diferente, ¿sí? Como les decía, a cada uno de los niveles se les conoce, o niveles inferiores se les conoce como registro padre o nivel padre, ¿sí? Y a todos los subniveles, ¿vale? O todas las variables que dependen de ese nivel, se les conoce como registro hijo. Aquí cabe destacar que cuando nosotros, por ejemplo, suprimimos algún padre, ¿sí? Alguna clase, toda la información que se desarrolla a partir de esa clase, de ese padre, desaparece. No podemos dejar nada flotando, sino que desaparece. Cuando nosotros nos deshacemos de una clasificación, toda la información se debe de quitar. ¿Sí? Todo registro se le considera un hijo o un padre, a excepción de lo que es el registro padre o la raíz. Ese es como un registro único que no tiende a desaparecer. Aquí tenemos otro ejemplo en lo que viene siendo idea de negocio, ¿no? Que vamos a trabajar más adelante, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que lo que estamos analizando, pues, es idea de negocio, ¿no? Ideas de negocios. Es la información raíz, el registro raíz o el registro padre, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que dividimos la información en dos clases, lo que es idea y lo que es negocio, ¿no? Idea tiene aquí un subnivel llamado elementos que a su vez tiene a estos tres hijos, ¿no? Los vamos a clasificar como producto, servicio, la propuesta de valor y lo que es el consumidor, ¿no? Es decir, que la idea en sí, lo que nosotros queremos ofrecer es esta parte, ¿no? Y negocio corresponde a lo siguiente, las características del negocio y los beneficios que va a brindar. Estos son los subniveles que se desprenden de negocios. De beneficios encontramos otros dos subniveles que es lo que se va a generar y lo que vamos a contribuir, ¿no? Aquí dice contribuir al desarrollo nacional, vamos, a lo que es generar lo que son impuestos, ¿no? Y de igual manera lo que vamos a generar como beneficio propio son ingresos y trabajo, ¿no? Estos son los hijos que se desprenden de los beneficios. Dentro de las características, la identificación de oportunidades, las etapas para medir resultados, la prevención de dificultades o problemas y las que son establecer las metas u objetivos a corto, mediano y mediano plazo, ¿no? Entonces, estos son los hijos que se desprenden de las características, ¿no? Digo, es como un poquito abstracto, ambiguo hablar del tema de la clasificación jerárquica y más cuando dice uno el árbol, la raíz, el padre, los hijos, pero digamos que en algún momento quizás en la escuela ustedes les enseñaron esto como diagrama de flujo. Esto también se le conoce como diagrama de flujo, sobre todo en informática, pues esto es muy usual.
¿sí? La información raíz que tú tienes normalmente se le conoce también como problema. Y a esto que nosotros llamamos niveles o subniveles, o lo que vienen siendo los padres que se desprenden de la raíz, también se les conoce como variables del problema o respuestas, ¿no? Digámoslo así, esto es un sí, esto es un no. ¿Sí? ¿Y qué pasa del sí? Y se desprenden nuevas variables. ¿Qué pasa con el no? Se desprenden diferentes variables. Entonces, en un diagrama de flujo, esto se le considera como causa-efecto, es decir, a partir de un problema, nosotros tenemos normalmente de 2 a 3 variables. A partir de esas 2 o 3 variables, nosotros tenemos otro tipo de variables o consecuencias a raíz de estas mismas. Entonces, aquí es exactamente igual, ¿no? Nosotros, nuestro problema es la idea de negocio y a partir de ahí nosotros desprendemos 2 variables y de estas 2 variables se desprenden otras que son la consecuencia, la causa, el efecto, ¿no? Entonces, no importa cómo lo veamos, la clasificación jerárquica es más o menos el mismo proceso, ¿no? Se desarrolla de la misma manera. Bien. También cabe mencionar, debemos saber diferenciar los procesos para agrupar la información para hacer lo que es la clasificación jerárquica. Sí, si nosotros clasificamos de acuerdo a lo que son semejanzas, similitudes, si todo esto que comparten o que tienen en común, lo que estamos analizando sean objetos, animales, personas, cosas, situaciones, ¿no? Aquí sea lo que sea que estamos analizando. Y si nosotros empezamos a clasificar según sus similitudes, semejanzas, como quizás alguna vez lo hicimos, y ya nosotros tenemos una hipótesis, una teoría en lo que estamos analizando, ¿sí? A este tipo de clasificación lo vamos a llamarle clases, ¿de acuerdo? Aquí nosotros tenemos el ejemplo de los instrumentos musicales, es nuestra raíz, y comenzamos a clasificar, digamos, por el tipo de características que comparten, ¿no? Son instrumentos que se utilizan el viento, son instrumentos que tienen percusión, instrumentos que utilizan cuerdas. A su vez, los vamos a clasificar como clarinete, saxofón, podemos incluir ahí mismo también trompetas, etcétera, ¿no? Los de percusión dice platillos, tambor y podemos incluir otros tantos más. De cuerdas podemos incluir aquí el violín, guitarra, probablemente también el piano, porque el piano pues utiliza cuerdas, ¿sí? Y a su vez estos mismos pueden subclasificarse una vez más. ¿Por qué? Porque clarinetes hay diferentes tipos, saxofones también van por tamaño, ¿sí? En percusiones, por ejemplo, tambores tenemos diferentes, sobre todo dependiendo del tipo de cultura. En cuerdas, violines también hay de diferentes tamaños y tienen diferentes funciones, guitarras también, ¿no? Tenemos acústica, tenemos guitarra española, tenemos guitarra eléctrica, entonces una vez más subclasificamos, ¿no? Entonces, digamos, cuando vamos nosotros siendo más específicos en lo que son las similitudes y semejanzas, hacemos nosotros nuevas clases, ¿no? O subclases a partir de esto, ¿no? Cuando nosotros organizamos la información o los criterios a partir de un ordenamiento, de un acomodo, de una posición, ¿sí? A esto se le conoce exclusivamente como clasificación por ordenamiento, ¿sí? O sea, por ejemplo, pude darme cuenta que muchos de ustedes ordenaban su ropa por uso, por colores, ¿sí? Incluso hubo quien dice que acomodaba la ropa según la época del año. Entonces, aquí nosotros clasificamos más que nada por ordenamiento. Hubo una persona todavía mucho más específica en cómo ordenaba su ropa. Mencionó que las blusas las acomodaba, por ejemplo, sin mangas, con manga 3/4, manga larga, cuello alto, ¿no? Y a su vez las clasificaba por color, sí, por ocasión, digamos,
por el tipo de ocasión de uso, ¿no? O el uso, ¿no? Un uso más frecuente, un uso más exclusivo. Entonces, aquí estamos hablando de que esta persona no está haciendo un ordenamiento, ya está teniendo una clasificación, está haciendo clases dentro de lo que es su closet, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando que este tipo de criterios son más personales o los hacemos un poco más personales. ¿Sí? Pero sí debemos darnos cuenta si solo estamos haciendo un ordenamiento, o sea, estamos clasificando por tamaño, por color, por posición, y del más lejano al más cercano, del más cercano al más lejano, o bien estamos nosotros especificando características, cada vez siendo un poquito más específico para tener un orden, una clasificación más, digamos, más detallada, más lógica, no más congruente. Entonces sí tenemos que saberlo clasificar porque esto va haciendo cada vez más compleja la información o cómo estamos procesando la información. El procedimiento que se lleva para la clasificación jerárquica es el siguiente, ¿no? Debemos definir como en todo proceso, todo el proceso del pensamiento analítico, ¿no? Definir el propósito, por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué considero que en este momento es importante hacerlo, ¿no? Debemos observar el conjunto de elementos que estamos clasificando, ¿sí? Identificar cuáles son las variables, las características por lo cual estamos nosotros ordenándolo. Es todas aquellas similitudes, semejanzas por las cuales, ¿no? Estamos comenzando a hacer las clases. Y debo comparar las características y seleccionar, ¿no? Las variables de la clasificación. Es aquí cuando nosotros comenzamos a ver los niveles, ¿no? Comenzamos a darle orden a la clasificación. Sí, a partir de la primer variable o de la raíz, comenzamos nosotros sucesivamente a estar acomodando, estarle buscando todas las variables, todas las consecuencias. Comenzamos a darle forma al esquema, al diagrama que estamos desarrollando, ¿no? Hasta que finalmente agotamos todas las variables, ¿no? Ya las agotamos, ya quedan todos nuestros niveles y subniveles o padres e hijos ya bien clasificados, ¿no? Verificamos el proceso, si algo rompe nuestra lógica, algo no cuadra, revisamos el proceso y volvemos a darle orden, volvemos a clasificarlo, ¿no? Este proceso de clasificación jerárquica, ahí sí, no nos lleva una cuestión de segundos. Este procedimiento normalmente ya lo hacemos cuando nosotros, nuestro pensamiento analítico tiene un propósito en particular. Es decir, que a partir del ordenamiento en adelante, este pensamiento tiene un propósito de generar una idea nueva. Entonces, por eso nosotros comenzamos a hacer más complejo el pensamiento analítico a partir del ordenamiento, la clasificación jerárquica y lo que continúa. Es decir, que ya no nos toma poco tiempo, ya es de sentarse a pensarlo y con un poquito más de detalle y poder desarrollar todo esto. Y en ocasiones a lo mejor no nos sentamos exactamente a dibujar un diagrama para poder clasificar, pero sí en nuestra mente sabemos, ¿no? Estamos clasificando. El ejercicio que les había puesto la semana pasada era observar tu recámara y especialmente observar cómo guardabas la ropa, cómo tenías tu tocador, ¿no? Pude darme cuenta que a lo mejor hay mujeres un poquito más desordenadas que caballeros, ¿no? Y pareciera que no, pero dentro a lo mejor del desorden que pueda tener un caballero en su recámara, tiene un proceso metódico para acomodar las cosas, ¿no? Entonces, por ahí alguien escribió que, pues vamos, no le gustaba que moviera nada de su cuarto porque le rompían la armonía, todo tenía un lugar, todo tenía un propósito en la habitación, incluso había cosas que acomodaba a forma de decoración. Entonces, estamos hablando de que este proceso sí lo hacemos, aunque no estemos quizás 100% conscientes de que lo estamos haciendo. No estamos dibujando un diagrama, pero sí estamos clasificando, ¿sí? Aquí valdría la pena si algunos viven solos,
cómo acomodan la cocina, porque normalmente cuando no vivimos solos, quienes acomodan la cocina son las mamás, ¿sí? Y no le muevas o le cambies de lugar un objeto porque rueda tu cabeza, ¿no? O sea, de repente pregunta, ¿y dónde está tal cosa? Ah, es que lo guardé en tal lado, o ya buscaste ahí, pero ¿por qué está ahí? ¿Sí? Si no va ahí. De repente uno puede decir, pues a mí me da lo mismo, ¿no? Ahí cabe, ahí lo metí. Pero lamentablemente las mamás en la cocina, cada gaveta, cada cajón tiene un propósito y tiene un por qué van guardadas las cosas ahí y cómo están guardadas. Entonces, vamos, ahí es una clasificación jerárquica que uno como mujer, ¿no? O sobre todo si uno es quien está en la cocina, sabes cómo está, ¿no? Entonces, quienes vivan solos, ahora observen la cocina, cómo está acomodada, cómo clasificaron sus trastes, ¿no? Podemos decir, pues todos los casos están acomodados en una parte y todos los casos, ¿no? Y van por tamaño. Todos los platos planos están acomodados también en otro lado de la cocina, en otra gaveta, igual, del más chico al más grande, ¿no? Por ejemplo, o los tengo acomodados, los platos chicos, los platos medianos, los platos grandes, ¿no? Abres el cajón y estoy segura que la mayoría de las personas tienen en su cajón de las cucharas un artilugio en donde tienes bien clasificados cuchillos, tenedores, cucharas o al revés, cucharas, tenedores y cuchillos, ¿no? Cucharas pequeñas y a lo mejor hasta palillos, palillos chinos, qué sé yo, ¿no? Entonces, sin querer, pero sí hacemos este proceso de la clasificación, aunque no desarrollemos el diagrama. Tendemos nosotros a hacer esto hasta de forma social. Se darán cuenta también que en otro Peace Out pudieron darse cuenta que socialmente esto también lo hacemos desafortunadamente. Clasificamos de forma jerárquica a las personas y desafortunadamente a veces lo hacemos según el estatus económico, según el estilo de vida e incluso hasta por gustos y preferencias. Recordarán que en algún momento comenté que todos los amigos que tenemos y que hemos conocido desde primaria, secundaria, prepa, la carrera, son amigos en cada etapa de tu vida diferente, pero no siempre los combinas, no siempre haces que se relacionen entre sí, porque desafortunadamente estás clasificando a cada uno de tus amigos, ¿no? Tienes a los amigos tranquilos, a los amigos borrachos, ¿no? A los amigos de la familia, ¿sí? A los amigos que compartes con la pareja, pero no siempre los combinas porque cada uno tiene una clase muy diferente, ¿no? Entonces, sin querer, sin ningún diagrama, clasificamos de forma jerárquica, ¿no? Digamos que existen 3 enfoques diferentes de clasificación jerárquica, ¿no? La primera se le conoce como clasificación plana, ¿no? Esta clasificación plana, digamos que es lo que conocemos como el ordenamiento, es decir, no clasificamos, no hay clases, es una clasificación simple y sencilla en un solo nivel. ¿De acuerdo? O sea, es lo que conocemos como el ordenamiento. O sea, estamos clasificando de una forma muy simple según lo que es alguna característica, solo una característica en particular. Puede ser el acomodo o lo que es la posición que toma, ¿no? Entonces, por eso es que se le conoce como ordenamiento, porque está solo en un nivel. La clasificación global, sí, digamos que utiliza un algoritmo de clasificación. Es como lo que les mencionaba de lo que es informática, ¿no? Nosotros vamos a ver este diagrama como un diagrama de flujo, ¿no? Tenemos 2 variables, una, digamos, positiva, negativa, vamos a verla de esa manera, y a partir de esas 2 o 3 variables, comenzamos nosotros a desarrollar la clasificación, las clases. Normalmente la clasificación global pues es, digamos, una clasificación general. No estamos haciendo ninguna, vamos, ninguna particularidad, ¿sí? Estamos haciéndolo como de una forma totalmente general. La clasificación
vamos, puede llegar a un tercer nivel, pero no se desarrolla mucho más. Digamos que a partir de la raíz tienes las clases, quizás subclases, pero no es tan específica, ¿no? La clasificación local, ya en este método sí vamos nosotros considerando la información cada vez más específica, es decir, vamos haciendo la clasificación cada vez más detallada, ¿no? Cada variable va a desarrollarse a partir de un concepto, de una clase un poquito más específica, las características son más detalladas. Es decir, como lo que estábamos viendo de los animales. Ya clasificamos a lo mejor peces, animales acuáticos, aves, mamíferos o animales terrestres, y entonces a partir de esas clases ponemos al tipo de animales, ¿no? Y a partir de este tipo de animales vamos desarrollando otro más, ¿no? Por ejemplo, podemos decir de mamíferos, pues tenemos lo que son caninos, felinos, ¿sí? Y empezamos a clasificar todos los animales, ¿no? Hay mamíferos marsupiales, ¿no? Entonces, comenzamos a especificar, bueno, ¿cuáles son los caninos? Entonces ponemos aquí lo que son perros, lo que vienen siendo mapaches y zarigüeyas, en fin, ¿no? Vamos buscando nosotros haciendo la información un poquito más específica, cada nodo, cada rama va relacionándose con un nivel nuevo, una subclase nueva. Entonces, vamos de algo muy general que viene siendo la clasificación plana en un solo nivel, vamos a la clasificación global, en donde nosotros ya nomás a partir de la raíz ponemos lo que son las clasificaciones, y la clasificación local pues viene siendo cuando el desarrollo es cada vez más y más específico, o sea que podemos desarrollar un montón de niveles. Claro, obviamente para determinado tipo de proyectos, pues estos niveles tienden a no ser tantos, pero en algún tipo de estudios o proyectos sí alcanzan niveles mucho más altos, ¿no? Bien, hasta aquí llega el tema del día de hoy, la clasificación jerárquica. ¿Sí? Recuerden, no olviden revisar el material correspondiente a esta sesión, a este tema en PIRA, ¿sí? Y de igual manera, una vez ya tomada la sesión, pueden checar lo que es la actividad 5, ¿sí? Y lo que es la valoración 5. De igual manera, las lecturas, ¿sí? Recuerden que si tienen alguna duda, tenemos el foro ahí de lo que son retroalimentación, dudas y preguntas, y también por correo podemos darle seguimiento a sus dudas. Recuerden que las actividades tienen fecha límite de entrega. A partir de esta semana ya no recibo trabajos atrasados, ¿de acuerdo? O sea, a partir de esta semana, lo que son actividad 3 y 4 ya no las recibo, y mucho menos 1 y 2. ¿De acuerdo? Ya no las voy a recibir. Esto lo comento porque, por ejemplo, todavía el día de ayer me hicieron llegar actividades 1 y 2. Entonces, todavía las revisé, todavía las tomé en cuenta, pero a partir de esta semana, actividad que no se entregó, ya no la voy a recibir. ¿De acuerdo? Sí, entonces tomen mucho en cuenta esto, porque pues ya se les está haciendo la manía de no entregarlo en tiempo. ¿Sí? Yo entiendo que algunos todavía tienen problemas con PIRA, chequenlo con su coordinador, por favor, porque luego me escriben a mí, pero si a mí no me da autorización mi coordinador de darlos de alta por medio de su matrícula, no puedo hacerlo, y esto se debe porque tienen algún adeudo administrativo o económico. Entonces, sí, chequemos esto para que no se atrasen más. ¿De acuerdo? No se olviden de checar el PISAUT. Pude notar que a muchos, ¿no? Hay quienes les gusta, ¿no? Lo que se pone en PISAUT, lo relacionan con la materia. Exactamente, el propósito es ese, que lo relacionen con el tema del día. Sí, no olviden ahí en el foro comentar, ¿no? Cómo fue su experiencia con el PISAUT, ¿sí? Y no se les olvide, ¿no? Que si tienen alguna duda, escribir en el foro, que está más abajo, y escribirme al correo.
En este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? No, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Muy Gracias. bien, chicos. Los estaría viendo lo que es el día jueves, ¿de acuerdo?